Parte importante en la creación de la forma es el concepto. He elegido un método para generar conceptos formales a través de la abstracción. Entonces vamos a utilizar una de las composiciones bidimensionales a las que hemos llegado y a partir de esto vamos a generar formas conceptuales tridimensionales, es decir, pasar de la segunda dimensión a la tercera dimensión. La dimensión, la bidimensión es largo y ancho, como tenemos aquí en este plano. Tiene una longitud en el un sentido y otra longitud en el otro sentido. Y la tercera dimensión es simplemente tener un elemento adicional que es la altura. Entonces, con respecto a esto, vamos a repetir ciertos elementos que los vemos aquí en esta imagen y vamos a convertirlos en elementos aislados para poderlos interpretar y manejar durante el proceso de esta creación formal que vamos a hacer. Los convertimos todos en grupo para poderlos trabajar independientemente de ser el caso. A veces cuando comenzamos a estudiar una carrera de diseño nos llenan de muchos términos: composición, envolvente, elementos, repetición, proporción, pero es importante irlos analizando y utilizando de forma económica o de forma prudente, digamos. No podemos poner todos los elementos, los conceptos, las categorías de composición en un solo trabajo porque va a generar confusión, complejidad y quizá no tengamos los resultados que quisiéramos. Entonces, bueno, aquí nosotros hemos hecho los elementos básicos, que son estos rectángulos. Nos falta esta circunferencia aquí. Listo. Es solamente un punto de partida. Entonces, lo básico, lo esencial de la tridimensión es que los elementos generan o se posicionan en altura. Entonces vamos a hacer eso. A todos estos, primero, para darles un poquito de espesor o de consistencia, vamos a elevarlos, que es lo básico, elevarlos una distancia. Y vamos a hacer lo mismo con todos los elementos. Y vamos a elevarles la misma altura. A este lo dejamos en la base para ver después cómo lo podemos utilizar. Entonces vemos que primero la figura central como eje del resto de elementos es este rectángulo de aquí. Entonces, con ese criterio a este elemento le vamos a dar cierta altura, le vamos a elevar en el eje azul. Al otro que tiene por dimensión también relevancia, que es este de acá, le vamos a dar una segunda en el orden jerárquico dentro de los niveles de estos elementos. El tercero, que obviamente por tamaño es este de aquí, vamos a darle la tercera altura en orden de importancia, generando una gradación o una secuencia entre las diferentes alturas. Entonces, aquí tenemos una primera interpretación muy básica, digamos, de cómo podría entenderse esto en la tridimensión. Ahora, bueno, con respecto al muñequito que nosotros tenemos acá, ya lo vamos a reescalarlo para que parezca una escala arquitectónica, ¿no? Que él pueda circular por
por estos espacios. Entonces vamos a hacer algo. No necesito llenarme, como decía, de todos estos conceptos. Hemos dicho que la forma tiene largo, ancho y profundidad, y dentro de eso los elementos son vértices, aristas y planos. Vamos a hacer algo muy simple. Vamos a generar el movimiento de una arista de uno de los elementos, digamos de este de acá. Vamos a mover una arista hasta el piso porque, bueno, nosotros vamos a convertir esto en una maqueta, en un modelo. Entonces lo importante es viabilizar que ese modelo pueda sostenerse, ¿no es cierto? Entonces ya le estoy generando esa posibilidad. Vamos a hacer lo mismo con el segundo elemento. Vamos a coger uno de sus elementos, una arista, y la vamos a mover hasta el piso. Entonces ya se comienza a ver algo diferente a lo que teníamos originalmente. Vamos con el mismo criterio a hacer eso acá, pero no vamos a llegar hasta el piso. Vamos a dejar que este elemento se apoye en el otro, en su elemento adyacente, digamos, ¿no? Entonces aquí los elementos están topándose uno con otro con respecto a un punto central que estaría justamente en este punto, ¿no? Y el elemento siguiente podríamos, mejor dicho, hemos sugerido hacer cosas simples y lo vamos a hacer. Con el mismo criterio. Exactamente. Entonces, miren, todos los rectángulos tienen el mismo criterio, a excepción de este que una base está pegada al piso, mientras que los otros, las bases están en la parte superior y solamente tienen pegada una arista en la parte central. Entonces, bueno, vamos a hacer un plano rectangular como el formato que tuvimos aquí y le vamos a dar también cierta altura. A esta circunferencia que tenemos, vamos a cambiarle un poquito la escala para que quizá tenga un poquito mayor de preponderancia en el espacio. Y vamos a borrar el original, o los originales. Y a esta base que le hemos dibujado, vamos a darle una altura para poder propiciar un nivel adicional. Es decir, aquí tenemos diferentes niveles, ¿no?, en cada uno de esos rectángulos. Y este también lo vamos a diferenciar con respecto al plano horizontal. Entonces, vamos a empujarlo hacia abajo y ahora vamos a borrar la imagen que teníamos aquí. Entonces tenemos un plano de referencia principal, digamos. Vamos a ponerle un color, cualquier color, solamente para diferenciarlo, un plano base que me sirve de referencia para esto. Tenemos un plano más abajo que el plano base, en algunas circunstancias a esto se le llama un plano deprimido, y todos los elementos están en diferente al nivel de partida. Es decir, tenemos este naranja como nivel de partida, tenemos acá la base de este cilindro como un plano deprimido, y el resto de elementos giran hacia arriba. Entonces, considerando que esto va a ser una maqueta, va a ser un prototipo, va a estar construido, vamos a afinar ciertos detalles para que esto pueda ser construido. Entonces, aquí un poco podemos hablar acerca de el equilibrio, ¿no? Estas formas triangulares, por ejemplo, este elemento de aquí podría caerse hacia abajo, al igual que este y al igual que este.
pero ellos tienen un solo punto en común. Entonces vamos a aprovechar para hacer algo súper simple. Vamos a generar una circunferencia, ya que tenemos la circunferencia acá en la base, en, en, en el nivel principal. Vamos a hacer una circunferencia y a esta circunferencia la vamos a elevar. Quizá un poquito más. Entonces este se convierte en un eje estructural, en una columna vertebral que podría ayudar a sujetar todos los elementos. Entonces vamos a trazar unas líneas que me generen equilibrio. Es decir, acá tenemos, en el primer volumen tenemos esta base hacia el plano base. Entonces podría caerse desde este punto, ¿no es cierto? Entonces desde este punto lo vamos a asegurar, si se quiere, con una línea que le sujete o con un tensor hacia uno de sus vértices, hacia uno de sus puntos. Acá vamos a hacer lo mismo. Trazar una línea de tensión para que le dé un poco más de objetividad a la forma y la forma no sea simplemente un dibujo, sino que tenga un valor adicional que es el criterio constructivo, es decir, cómo yo voy a sostener, cómo voy a vincular a estos volúmenes. Algo que habría que pensar adicionalmente es cómo se va a relacionar este eje estructural central con las caras de los diferentes elementos. O quizá vamos a hacer otro movimiento. Intentemos moverlo en el un sentido para que no esté encastrado con esta columna vertebral, sino que tenga la posibilidad de generar algún detalle constructivo, algún vínculo de unión entre la forma y el cilindro, que sería el elemento central. Entonces vamos a moverlo a este igual. Vamos a reposicionar las líneas de los tensores. Para que caigan justamente en un vértice. Entonces miren, con dos criterios de geometría, dos criterios de tridimensionalidad, se ha conformado este elemento tridimensional que ahora puede materializarse en un prototipo, en un estudio, para ser quizá el inicio de un planteamiento arquitectónico o escultórico en una ciudad. Entonces vamos a posicionar a nuestro personaje en diferentes puntos dentro del objeto que hemos puesto, que hemos creado. Está en el aire, vamos a moverlo para que quede exactamente perfecto. Y ahora le vamos a visualizar las sombras para que podamos de esta manera
comprenderlo mejor. Vamos a mover todo un poquito hacia arriba para que ese plano circular no me aparezca ciego. Muy bien. Hasta aquí este tutorial y crear formas tridimensionales definitivamente no es algo tan complicado. Aquí, bueno, tenemos este volumen que está en el aire en esta parte de aquí. Entonces vamos a moverle. Vamos a moverle que tenga contacto con el otro elemento. Y miren, interesante ver cómo podemos generar también cierto interés visual con las aberturas que podemos crear para que el volumen no sea ciego y no permita atravesarlo, aun cuanto sea solo visualmente o aun cuanto lo que lo atraviese sean las luces de los puntos luminosos o simplemente el aire. Hasta aquí nos quedamos con este tutorial. Muchas gracias. Hasta la próxima.